Tengan muy buenos días o buenas tardes. El Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, IEPROES, en la categoría de Ciencias Médicas y Salud, les presentan la investigación Contaminación hídrica del río Ceniza, sus consecuencias en el medio ambiente y en el estado de salud de los pobladores de las zonas aledañas a la microcuenca de Naulingo-Sonsonate. Este fue un estudio realizado en el año 2019 y se realizó en un promedio de 4 meses. Además de ser un estudio también elaborado en IEPROES de San Salvador en conjunto con IEPROES de la Regional Santa Ana. Como una introducción a los antecedentes, tenemos que esta investigación estuvo enfocada a determinar los niveles de contaminación del río Ceniza, ubicado en el departamento de Sonsonate, que cruza los municipios de Izalco y Naulingo hasta desembocar en las costas sonsonatecas, lo cual permitió indagar acerca de los diversos problemas de salud que estos pudiesen representar para la población de las comunidades aledañas a dicho río, debido a que éste se ha visto afectado por un sinfín de contaminantes como lo son la desembocadura de aguas negras y grises del Penal de Izalco de forma directa, la construcción del complejo habitacional residencial Las Victorias Acrópolis y la infiltración química de pesticidas y aceleradores de cosechas del ingenio central de Izalco, causando un gran impacto en el medio ambiente de la microcuenca y el sitio arqueológico de Tacuxcalco, que reposa bajo la construcción de la residencial antes mencionada. Y no solamente tiene esos impactos negativos en el medio ambiente, sino en la salud de las personas, como una consecuencia paralela a lo que está ocurriendo. Acá logramos observar cuál es el tramo de estudio del río Ceniza que los investigadores tomamos para poder desarrollar esta investigación. En los municipios de Naulingo y Sonsacate, en el departamento de Sonsonate, en los últimos 12 años se ha venido dando una problemática que afecta a un aproximado de 3.000 familias que habitan en las zonas aledañas del río Ceniza y cuyo inicio es en la zona cercana al Penal de Izalco, donde se encuentran los ríos Tenquiza y Negro, que al unirse forman el río Ceniza. Su trayecto cruza los municipios anteriormente mencionados y finaliza hasta llegar al Océano Pacífico en la zona de la cooperativa de Barrasiega, siempre en el departamento Sonsonate. Se toma un promedio de 12 años aproximadamente porque se está haciendo una línea temporal, una regresión lineal desde que empezaron a construir toda la infraestructura, por lo menos de la fase 1 del Penal de Izalco, que fueron prácticamente cuando empezaron este tipo de problemas por la desembocadura de aguas residuales al río Ceniza. Además, con el ingenio de la central de Izalco también es otro problema que se viene acarreando. Acá logramos observar la fotografía del curso del río Ceniza. Esta ya es en la parte más sur, más orientada entre el punto 3 y el punto número 4. Y esta es la fotografía del desagüe de aguas servidas en el Penal de Izalco. Esto estamos hablando más o menos entre el punto 1 y punto número 2. Entonces vemos cómo esta problemática viene arrastrándose desde que comienza el cauce del río hasta donde finaliza. Como objetivos principales de esta investigación tenemos el objetivo general, que es el determinar la contaminación hídrica del río Ceniza y el estado de salud de los pobladores de las zonas aledañas a la microcuenca del municipio de Naulingo y Sonsonate. Y como objetivos específicos es el elaborar un diagnóstico de la microcuenca Naulingo, específicamente en el río Ceniza, identificar los factores directos e indirectos que inciden en la contaminación del río Ceniza en el municipio de Naulingo, y establecer un análisis de estado de salud de los pobladores de la zona afectada del río Ceniza en el municipio de Naulingo, Sonsonate. En las hipótesis, manejamos dos hipótesis. La primera, a mayor presencia de contaminantes del río Ceniza, mayor es el riesgo de afectación en la salud de los pobladores. Operacionalizamos las variables con una fórmula lógica de que X es mayor que A, pero menor que B, donde A es la presencia de contaminantes, X es el río Ceniza y B es el riesgo de afectación en la salud de los pobladores. Y en la segunda hipótesis es, a mayor contaminación del río Ceniza, mayor es la degeneración de la biodiversidad en la microcuenca en Naulingo-Sonsonate, siempre basados con la misma fórmula lógica, donde X es mayor que A pero menor que B, donde contaminación es A, X el río Ceniza y B es la degeneración de la biodiversidad en la microcuenca de Naulingo-Sonsonate. Posteriormente armamos la parte de la metodología, donde el diseño metodológico estuvo conformado
desde un enfoque cuantitativo con un método de investigación hipotético-deductivo, con un tipo de estudio descriptivo explicativo y un diseño de recolección de información del tipo longitudinal. El abordaje de las variables las hicimos del tipo no experimental, la orientación de la búsqueda de información se hizo del tipo retrospectiva, el universo y la muestra nos hizo un conjunto de trabajo de universo y muestra con el río Ceniza y la población cercana a este. ¿Qué se hizo ahí? 4 muestras de río para hacer los análisis medioambientales al inicio, al final de este y en los pozos intermedios para tener un parámetro de medición para ver qué tanto era la distancia, la contaminación inmediata del río. Además de eso, se trabajó con 15 familias distribuidas longitudinalmente a lo largo de todo el río. Entre las técnicas e instrumentos que se utilizaron tenemos encuestas con respuestas cerradas y observaciones en campo como una bitácora de campo. ¿De qué manera se validaron los instrumentos? Se hizo por medio de una prueba piloto al 10% de la muestra establecida. ¿Y qué estrategias se utilizaron? La investigación-acción con habitantes del municipio para una mejor obtención de datos. Ahora bien, se tiene acá un proceso, ¿verdad? De cómo se hizo el muestreo desde que nos dieron cada uno de los recipientes bajo normativa, ¿verdad? De laboratorio donde se hicieron las muestras, el análisis de las muestras. Luego, en situ, se hicieron todos los procesos para el corte de las botellas que íbamos a utilizar para la obtención de líquido en cada uno de los pozos, en el río incluso, y al final se tomaron las 4 muestras para posteriormente después tener un conversatorio con las personas afectadas en la comunidad. Como resultados, ¿qué fue lo que se obtuvo? El estudio investigativo realizado en 4 meses representa una clara señal de alerta para proceder inmediatamente a implementar medidas necesarias en pro de la protección de ríos y recursos naturales del país, en especial los del municipio de Nagulingo, caso concreto, el río Ceniza. El proceso de investigación logró identificar diversas problemáticas de salud en común con los representantes de la población, desde enfermedades dermatológicas, oculares, gastrointestinales y del tipo respiratorio. Para eso se realizaron 4 muestras de agua con 30 parámetros de evaluación. Entre ellos cabe mencionar el color aparente, dureza total, olor, pH, sólidos totales, sulfatos, turbidez, aluminio, plomo, selenio, zinc, cromo, hierro, manganeso, entre otros. Pero los que hemos colocado acá en las gráficas son los más importantes. ¿Por qué? Porque los altos índices que ellos presentaron sobrepasando los límites máximos permisibles prácticamente son los causantes de las enfermedades gastrointestinales. Eh, Entre ellos tenemos que son las pruebas de recuento de coliformes fecales y totales, además del recuento de Escherichia coli, que se encuentra en las cifras alarmantes y a consecuencia de esto los habitantes de la zona estudiada limitan el uso, consumo y contacto del agua como mecanismo de prevención de estas enfermedades, aunque la necesidad los obliga a seguir consumiéndola para diferentes tareas. Si ustedes observan, tenemos que los límites máximos permisibles deben de ser menores a 1.1, el nivel máximo permisible. Andamos por sobre más de límites superiores permisibles en cada uno de los parámetros que hemos evaluado acá. Como conclusión, se tiene que la protección de los acuíferos del municipio, el río Ceniza en particular, comenzará cuando se regulen la construcción de urbanizaciones e instituciones industriales o penales aledañas a las microcuencas reguladoras del ecosistema. Esta contaminación será difícil de combatir, pero no imposible. Las aguas superficiales presentan aspectos microbiológicos que la hacen más peligrosa que las aguas subterráneas, aunque poseen la ventaja de que esta viaja con mayor rapidez que las aguas subterráneas, por lo que es más difícil de eliminar. Será siempre una de las aguas con el nivel de infiltración más lento, la más difícil. Se debe de tomar en cuenta que la gestión ambiental salvadoreña es débil y que el ámbito político del país no pone interés en este tipo de problemas, por lo que el municipio se encuentra en desventaja por la desmedida contaminación de aguas residuales de instituciones aledañas al río Ceniza. Por lo tanto, es de suma importancia comenzar a informar a la población de todo el municipio de la situación actual del río y de las diferentes precauciones que se deben tener para evitar contagios de enfermedades y daños al ecosistema. Muchísimas gracias.